Hola, hoy vamos a continuar en esto del análisis gramatical. En este caso vamos a repasar en primer lugar cuáles pueden ser los adjuntos que podemos encontrar en la oración, y los adjuntos, ya sabemos, se encuentran en el sintagma verbal. A los adjuntos vamos a reconocerlos en la oración, porque como sabemos no aparecen dentro de la estructura que nos muestra la grilla léxico-sintáctica. Es decir, nosotros al armar la grilla léxico-sintáctica sabemos cuáles son los argumentos que tiene el verbo, que se descargan en funciones sintácticas, y esas funciones, la principal es el sujeto o sintagma nominal. Todo lo que no es el sujeto, el sintagma nominal, todo lo que no es el sintagma verbal. Ahora, dentro del sintagma verbal, como ya hemos encontrado en la clase anterior, van a aparecer complementos si es que el verbo, además del sujeto en la grilla, requería de otro tipo de informaciones obligatorias. Nos habíamos encontrado con el complemento directo, con el complemento indirecto, y para algunos verbos en especial también el complemento locativo. Todo lo que no es complemento en el interior del sintagma verbal, todo aquello que no fue requerido por la grilla léxico-sintáctica, va a conformar el grupo de los adjuntos, y a los adjuntos los vamos a clasificar de una manera semántica. O sea que toda información adjunta, es decir, no necesaria, que aparece dentro del sintagma nominal en la oración, que es adjunto, va a ser un adjunto con cierto significado. Por ejemplo, si la pregunta que yo me puedo hacer, que pueda responder un adjunto determinado, como por ejemplo en la calle, la pregunta es ¿dónde? Ese dónde nos va a dar el adjunto locativo, pero tengamos en cuenta que eso siempre y cuando voy a tener un adjunto locativo, siempre y cuando el verbo no haya requerido el lugar dentro de la grilla léxico-sintáctica, porque en ese caso habría sido un complemento locativo. En este caso el verbo no exige un dónde. El productor de la oración decidió decir dónde, o sea que lo dice de una manera adicional, es un adjunto locativo. El que responde a la pregunta ¿cuándo? Un adjunto locativo. Si responde a la pregunta ¿dónde? Si responde a la pregunta ¿dónde? Es el adjunto locativo. Pero si responde a la pregunta ¿cuándo? Es el adjunto temporal. Por ejemplo, María llegó a su casa a las 10. A las 10 responde a la pregunta ¿cuándo? Porque sea a qué hora que podemos preguntar, se incluye dentro de un cuándo como requerimiento de información sobre el tiempo. En este caso, información adicional, adjunto temporal. Si responde a la pregunta ¿cómo?, vamos a encontrarnos con un adjunto modal que da información sobre el modo. Por ejemplo, Juan corría desesperadamente. ¿Cómo corría? Desesperadamente. Entonces ahí tenemos un adjunto modal. Ahora, si responde a la pregunta ¿con qué?, cuando se trata de utilizar un objeto o un instrumento para llevar a cabo la situación, por ejemplo, Juan escribió la carta con su vieja pluma. ¿Con qué? ¿Con qué? Nos está preguntando por cuál es el instrumento que utilizó. Entonces, ahí nos encontramos con un adjunto instrumental. También nos podríamos encontrar con un adjunto que pueda responder a la pregunta ¿con quién? ¿Con quién? En ese caso es un adjunto comitativo. ¿Con quién? Por ejemplo, Juan caminaba con sus hermanos.
¿Con quién? ¿Con quiénes en este caso? Ahí tenemos un adjunto comitativo. Ahora que tenemos esta pequeña colección de adjuntos, podemos repasar oraciones para poder ver cómo resolverlas siguiendo el orden o siguiendo la organización que habíamos empezado en la clase anterior. Si nos encontramos con una oración que dice: los amigos de Matías escribieron la historia de su increíble aventura durante los 2 últimos meses, porque todos se la reclamaban. Ahí sabemos que tenemos un verbo principal que es escribieron. Lo vamos a llevar a la grilla léxico-sintáctica como escribir. Los argumentos son quién, qué, quién escribe y qué escribe. Nada más. Una vez que yo coloque quién y qué, ya alcanzó el horizonte de gramaticalidad la oración. Todo lo que yo pueda decir de ahí en adelante agregando va a ser adjunto. Entonces, quién y qué, de los 2 argumentos, el que asciende a la posición de sujeto es el de quién, que va a ser el sintagma nominal. Y qué escribió, como ya sabemos, es el complemento directo. Entonces, si ahora vamos a la oración a buscar todo esto, nos vamos a encontrar en la oración con que el sujeto es los amigos de Matías y el complemento directo que escribió, que escribieron, en este caso, la historia de su increíble aventura. Y ahí nos está sobrando una información. 2 informaciones están sobrando. Una la puedo sacar por la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo escribieron esta historia? Durante los 2 últimos meses. Pero también hay otra información que me puede responder a una pregunta. La de ¿por qué? ¿Por qué escribieron los amigos de Matías esa historia? Porque todos se la reclamaban. Entonces, durante los 2 últimos meses es el adjunto temporal, responde la pregunta ¿cuándo? Y porque todos se la reclamaban es el adjunto causal, que responde a la pregunta ¿por qué? Por otro lado, algo que podríamos tener en cuenta es lo siguiente. El adjunto causal, porque todos se la reclamaban, aquello que responde a la pregunta ¿por qué? Ese adjunto causal está conformado de una manera muy particular. Está unido a la oración a través de un subordinante que es porque. O sea que en porque nosotros abriríamos el primer paréntesis que nos va a marcar que estamos frente a una proposición incluida. ¿Y cuál es la proposición incluida? Porque todos se la reclamaban. Porque todos se la reclamaban, además de ponerle adjunto causal, lo encerramos entre paréntesis para indicar que hemos reconocido una proposición incluida, cuyo subordinante es porque y cuyo verbo es reclamaba. Estamos hasta acá. Vamos con una próxima oración. Mis hermanos pequeños resolvieron la incógnita rápidamente. Resolvieron el verbo principal que llevamos en la grilla léxico-sintáctica como resolver. ¿Quién y qué? El quién es el sintagma nominal y el qué es el complemento objeto directo. El sintagma nominal en la oración va a ser mis hermanos pequeños. Y el predicado es resolvieron. Y tenemos un complemento directo que la grilla nos pide a través del argumento que resolvieron la incógnita. Y ahí nos está sobrando un adjunto. Rápidamente. Es un adjunto modal. Da información sobre el modo en que la resolvieron. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estas estructuras de complementos y de adjuntos dentro de la oración, estamos ubicados dentro del sintagma verbal, Pero
podemos ver qué es lo que pasa con el sintagma nominal. Por ejemplo, en la oración anterior, el sintagma nominal era los amigos de Matías. Hay un elemento dentro del sintagma nominal que es la palabra los. Como todos sabemos, es un artículo, es decir, es una palabra funcional de las que no tienen significado léxico, es un determinante y es un artículo definido, los. La función de los determinativos dentro del sintagma nominal, que van siempre al comienzo del sintagma nominal, es la función de especificador. Especifica. Los es el especificador y todo lo que sobra, amigos de Matías, es el núcleo prima, es decir, es el conjunto que contiene al núcleo n de núcleo, pero también de nombre o sustantivo, pero que no es solo el núcleo sustantivo, sino que es el núcleo sustantivo con algún otro elemento más. Entonces, los especificador, amigos de Matías, núcleo prima. Dentro del núcleo prima, el verdadero núcleo es amigos. Y nos está faltando todavía encontrar una función para de Matías. De Matías está complementando al núcleo amigos. Lo está complementando para dejar claro de qué tipo de amigos se está hablando o de amigos de quién está hablando. Y como está introducido por una preposición, es un complemento preposicional. En el sujeto de la segunda oración, mis hermanos pequeños, ahí tenemos al especificador que es mis, un posesivo. Hermanos pequeños es el núcleo prima. Entramos al núcleo prima y nos vamos a encontrar con hermanos, núcleo, y pequeños. Pequeños es un adjetivo. ¿Y qué función cumple un adjetivo en este caso? Esto es un adjetivo especificativo. Pequeños es un sintagma adjetivo especificativo. Un sintagma porque es un conjunto de palabras, acá casualmente es una sola, pero podría haber más. Por otro lado, adjetivo porque pequeños es un adjetivo. Y además especificativo porque contribuye a que nosotros podamos darnos cuenta de qué se trata, de cuáles hermanos se trata. Se trata de los hermanos que eran pequeños, no hablaba de todos los hermanos, sino solamente de los que eran pequeños. Entonces, pequeños, sintagma adjetivo especificativo. Seguimos enseguida.